Bien, muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de recibir aquí en la mañanera al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a la secretaria de Energía, Luz Helena González, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador. Vamos a iniciar con quienes quieren los precios, como siempre, y después vamos a pasarle la palabra al Gabinete Económico. Si ustedes recuerdan, cuando presentamos el fortalecimiento del Plan México el 3 de abril del presente, hablamos de que el 5 de mayo íbamos a presentar una serie de medidas de fortalecimiento de la economía nacional y de fortalecimiento de la producción nacional en distintas áreas. Hemos estado trabajando en este tema bajo la coordinación del secretario de Economía y nos va a presentar en qué consisten estas acciones que estamos tomando. Después la secretaria de Energía también, de cómo fortalecer las compras nacionales, principalmente en Comisión Federal de Electricidad y Pemex, aunque hoy se presenta de CFE, y después el impacto económico que esperamos en términos del crecimiento económico de estas medidas que se anuncian el día de hoy. Es un día importante, es 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla, y pues es un buen momento un buen día más bien, para presentar este fortalecimiento de lo hecho en México, del Plan México. Adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Les voy a presentar una síntesis de las medidas que nos ha pedido la presidenta Sheinbaum que se pongan en marcha. La siguiente, cuyo objetivo principal es proteger la industria nacional, la producción nacional, el contenido nacional, por lo tanto los empleos en México. Ese es el objetivo final de todo lo que estamos. ¿En qué se debe traducir? En más empleos en México. Les presento primero el caso de la industria acerera mexicana, la que sigue, por favor. Para poder importar productos siderúrgicos de cualquier país del mundo se necesita un registro. Tienes que presentar ante la Secretaría de Economía en dónde se produce, le llamamos molinos, es decir, las plantas siderúrgicas, ahí donde sea, en cualquier parte del mundo, en donde se produce. En ese registro las empresas deben de informar los datos de los molinos de acero del cual proviene el material que están importando. Nos ordenó la presidenta que revisáramos uno por uno, son más de 2,000, revisar uno por uno. Esto significa que en este momento tenemos personal más o menos en 6 países del mundo, el más lejano es Malasia en este momento, haciendo inspecciones. Entonces, de todo ese trabajo se ha llegado a la conclusión, todavía no terminamos, de que 1,062 molinos que están en el registro presentado por quien importa el acero tienen inconsistencias o tienen irregularidades o de plano no existen, y entonces vamos a hacer un proceso de cancelación y desincorporación, así se llama, de esos registros. Vamos a quitar 1,062 registros de molinos. Eso significa la mitad de los molinos que han sido presentados por empresas. La siguiente, por favor. ¿Qué beneficios tiene esto brevemente? Se evitará que comercializadoras, hablo del importador, usen registros apócrifos para importar acero. Vamos a reducir la evasión arancelaria porque pues no pagan impuestos tampoco. Es decir, pagan impuestos menores o tienen beneficios. Entonces vamos a reducir la evasión y vamos a fortalecer el comercio. Vamos a evitar la triangulación del acero. La siguiente, por favor. Vamos a poner un video, si me lo permite, muy breve. Adelante, por favor. Industria del acero en México. El acero es un insumo estratégico utilizado en la industria de la construcción y en la elaboración de materias primas indispensables para la cadena productiva de diversos sectores económicos, así como en la fabricación de una gran variedad de productos finales. Por ejemplo, automóviles, refrigeradores, lavadoras, martillos, desatornilladores, llaves, bicicletas, sillas, estanterías y camas.
México es el 15º productor mundial de acero, generando aproximadamente 683,000 empleos y una inversión de 14.1 mil millones de dólares, destacándose por su mano de obra calificada y bien remunerada. El acero es una industria clave para la economía de nuestro país. Por ello, es fundamental garantizar un comercio justo y ordenado, que fortalezca a la industria nacional y proteja los empleos que dependen de ella. Para fomentar la producción nacional, se creó el Registro para Importadores de Productos Siderúrgicos, el cual permite a las empresas importar fácilmente acero proveniente de otros países. En este registro, las empresas deben informar los datos de los molinos de acero del cual proviene el material. Un molino de acero es una fábrica que produce barras y láminas de acero utilizadas como materia prima en distintos procesos productivos. Al día de hoy, contamos con un padrón de 2.233 molinos registrados, el cual permite conocer de dónde proviene el acero y en qué condiciones fue fabricado. Para proteger a nuestra industria acerera, la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha instruido a la Secretaría de Economía revisar a fondo el padrón de molinos y su trazabilidad, así como realizar verificaciones físicas en instalaciones ubicadas en distintos países del mundo. Hoy damos a conocer que de la revisión de los molinos registrados, hemos encontrado que 1.062 presentan inconsistencias e irregularidades, como la simulación de procesos productivos, por lo cual se procederá a cancelar su registro, impidiendo que se siga importando de estos productores. De esta manera, aseguramos que el acero que entra a México cuente con todos los requisitos de la ley, garantizando un comercio justo que aumente la competitividad de nuestra industria. Proteger a la industria nacional del acero, salvaguardar los empleos y fomentar la inversión productiva son prioridades del Gobierno de México. Gobierno de México. Entonces, para cerrar el capítulo de acero, se cancela el registro de 1.062 registros de molinos en muy diversos países del mundo. En este momento tenemos personal en varios países, no puedo dar el nombre porque puedo dificultar sus operaciones. Bueno, eso respecto al acero. ¿Qué impacto va a tener esto? Bueno, que el productor nacional tenga condiciones justas de competencia con lo que se importa, porque si no, pues están cometiendo, ahora sí que como decimos si fuera fútbol, es un foul, es una falta, es un abuso respecto a nuestra industria nacional, por eso se tomó esa decisión por parte de la presidenta Sheinbaum. Ahora, también les quiero comentar respecto a textil, que es la que sigue. Adelante, por favor. Adelante, la que sigue, gracias. Bueno, desde el 19 de diciembre del 24 se publicó un decreto que puso un arancel del 35% a 138 fracciones. Fracciones es como clasificas lo que importas, es lo que quiere decir fracciones. Por eso 138 tipos distintos de textiles. Y también se incluyó algunas de calzado. La Secretaría de Economía procedió a revisar un programa que está diseñado, que se llama IMEX, que está diseñado para permitir que empresas que producen en México pero exportan a otros países, Estados Unidos, Europa, en fin, puedan importar temporalmente alguna parte importante, relevante de lo que van a exportar. Se llaman importaciones temporales. ¿Por qué? Porque no se van a quedar en México, no son para el consumo en México, son para lo importas y lo mandas a otro país del mundo. Entonces se hizo una revisión y vimos que 8 empresas hacían uso ilegal de esto, es decir, estaban engañando al Gobierno de México, diciendo estoy importando textiles o calzado para después exportarlos, verificamos, checamos, vivimos que no lo exportan, estaban mintiendo. Entonces se les canceló a esas 8 empresas del programa, se congelaron sus cuentas y con apoyo de la Fiscalía General de la República estamos en investigación. Además quiero agradecer mucho a la Fiscalía su apoyo para esto. Habían realizado importaciones por un total de 24,000 millones de pesos mintiendo al gobierno. Entonces nos pidió la presidenta Sheinbaum que revisáramos todas esas empresas, sobre todo las más grandes. Y esa es la consecuencia. Entonces, además de poner aranceles de 35%, porque nos estaban vendiendo productos debajo de costo casi, también se revisó a las empresas que están importando con este argumento de importación temporal y que nos estaban mintiendo. Entonces, esto ha tenido un impacto muy grande y ahora también nos pidió la presidenta que el 14 de mayo reunamos a quienes producen estos productos textiles en México con todas las empresas que demandan, que necesitan textiles en nuestro país. Vamos a tener más de 200 empresas registradas
acuerdos comerciales pactados, hay ya 38 millones de dólares de acuerdos. Entonces, no solo es poner aranceles, sino lo que nos ha pedido la presidenta, que se traduzca en empleos en México y que realmente podamos sustituir eso que estábamos importando. Adelante, por favor. Ahorita le explico por qué a la Fiscalía. Pues porque hay varios delitos federales. Pero bueno, beneficios para la industria textil, pues promover condiciones justas de mercado, aumentar la producción y competitividad de la industria, crear más empleos, evitar el contrabando, privilegiar el comercio con mercados con los que México tiene tratados comerciales. Como resultado, desde que entró en vigor la medida, ha caído la importación de productos textiles que estaba creciendo año con año. La industria textil de México había perdido 80,000 empleos. La que sigue, por favor. Bueno, voy a poner un video ya, casi voy a… Siguiente video, por favor. Industria textil en México. El 19 de diciembre de 2024, el Gobierno de México emitió un decreto en el que se aplicaron aranceles temporales del 35% a 138 fracciones arancelarias relativas a la confección y del 15% a 17 fracciones de productos textiles provenientes de países con los que no tenemos un tratado de libre comercio. Esta medida se tomó para fortalecer la industria nacional frente a prácticas comerciales desleales, ya que se estaban introduciendo al país productos con precios por debajo del mercado que afectan la producción nacional. A poco más de 2 meses de su entrada en vigor, ya se observan los resultados. Durante el primer bimestre de 2025, el valor de las importaciones de estos productos disminuyó un 12% con respecto al año anterior. Asimismo, las importaciones temporales, es decir, aquellas que ingresan al país sin pagar aranceles para utilizarse en procesos productivos, experimentaron una caída del 53%. Esto es positivo porque la Secretaría de Economía encontró que muchos productores importaban con este beneficio, pero no cumplían con el requisito de exportar el producto final. El volumen físico de las mercancías importadas también bajó. En particular, los productos terminados, como prendas y piezas de ropa, se redujeron en un 60%. Esto sugiere una contención efectiva del ingreso de productos que compiten directamente con la industria nacional. También es relevante destacar el cambio en la geografía del comercio. Mientras que la participación de países del TEMEC en estas importaciones creció del 15 al 24%, las provenientes de países asiáticos se redujeron drásticamente, favoreciendo el comercio con nuestros principales socios comerciales. A la par de esta medida, se han implementado acciones para combatir el ingreso ilegal de textiles y productos pirata al país, así como la cancelación de programas IMEX vinculados a operaciones fraudulentas. Se dio de baja a 8 empresas ubicadas en Baja California, Aguascalientes y Jalisco, que simulaban procesos de manufactura y exportación, acumulando importaciones por 24,000 millones de pesos, generando un daño significativo a la industria nacional. Esta medida, impulsada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, ha comenzado a dar resultados claros. Con esta política comercial, México protege su industria textil, fomenta la producción nacional y refuerza su competitividad. Bueno, muchas gracias. Ya casi voy a terminar. La siguiente medida tiene que ver, ya vimos acero, textiles. La siguiente medida es ajustar los precios de referencia. Bueno, este es un documento que hicimos, voy a ser muy breve en esto. Cuando alguien importa un producto que ustedes quieran, el importador, quien lo importa, debe declarar su valor para pagar impuestos. Es decir, si tú vas a importar un vehículo, o si vas a importar una prenda, o si vas a importar algún alimento, tienes que decir, cuando vas a importar, cuánto vale lo que importas. Sobre eso calculamos el impuesto. Entonces, evidentemente, hay muchas veces que se nos presenta que se manejan precios por debajo de lo que es real. Y para eso se crearon precios de referencia, para que no declares un precio abajo de lo que es el precio de referencia internacional. Entonces, se establece un valor mínimo aceptado. Hoy en día, estos precios de referencia funcionan para varios rubros, pero se van a ampliar también a lo que son artículos deportivos, papel, cartón y otras actividades. Bueno, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy simple, ¿no? Declaré que me costó solo 10 pesos para pagar menos impuestos, cuando el precio real son 100, de una bicicleta que estoy importando. Entonces, ahora con este cambio, aunque declare yo que mi bicicleta costó 10 pesos, voy a tener que pagar 100. ¿Por qué?
porque ese es el precio de referencia. La bicicleta vale 100, no vale 10. Esto es muy importante para la industria nacional, porque si no, con el precio de referencia, o mejor dicho, si no hay precios de referencia adecuados, puedo abusar y entonces importar cosas extraordinariamente baratas. Los precios de referencia se van a ajustar para evitar la evasión de impuestos y desde luego proteger a las empresas y al empleo en México. La que sigue, por favor. Estas son las fechas en las cuales se va a ajustar esto. Muebles y aparatos de alumbrado será el 12 de mayo, juguetes, juegos y guitarras será el 26 de mayo, artículos para recreo deporte el 16 de junio, como les decía, y papel y cartón el 16 de julio. Bueno, la que sigue ya vamos a terminar. Y luego está la campaña Hecho en México, la siguiente, por favor. Entonces, se ha preparado una campaña muy amplia en combinación con el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial. Se inicia en junio del 25 para apoyar lo que ha sido la iniciativa del Gobierno de México de rescatar, establecer y promover el orgullo de Hecho en México. Entonces, se va a sumar todo el sector privado mexicano y esto empieza en junio del 25, una vez que termine el proceso de elecciones para el Poder Judicial. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Adelante, Luz. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, presidenta. Dentro de los trabajos que estamos realizando también en el Gabinete de Desarrollo Económico, la Comisión Federal de Electricidad también va a contribuir con esta política que busca impulsar acciones para incrementar el contenido nacional. ¿Qué significa eso? Que los insumos y materiales que se utilizan en los proyectos se produzcan en México en una mayor medida. Estas acciones se van a realizar en el marco del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, que presentamos en algunas mañaneras anteriores aquí en este lugar. Y vamos a aprovechar esta expansión que se va a hacer de todo el sistema eléctrico nacional para desarrollar y sobre todo apoyar a la industria eléctrica manufacturera en específico y otros sectores también ligados con la industria eléctrica. En concreto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar este contenido nacional, lo que les señalaba, que es la producción de insumos y de materiales que se requieren en los proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad y en las obras y en las compras que se realizan, en especial en 3 bloques específicos. Me voy de abajo para arriba. En términos de los proyectos de distribución, que son las construcciones de las subestaciones de distribución eléctrica, ahí actualmente tenemos un porcentaje muy bajo de insumos nacionales, es el 25%, y paulatinamente vamos a ir creciendo hasta el 50% y creemos que hay capacidad incluso de llegar hasta el 60% de insumos de producción nacional. Ahí nos referimos pues a interruptores, a cuchillas, a tableros de control, cosas que se producen o se pueden producir de manera muy rápida en nuestro país. En el segundo bloque son todos los proyectos de transmisión. Ahí los proyectos de transmisión son estas grandes carreteras donde están las torres de transmisión. Creemos que también en ese sector que actualmente tiene una integración nacional del 30%, es decir, solo el 30% de los insumos de los proyectos de inversión se producen en nuestro país, es posible incrementarlo hasta el 50% e incluso hasta el 60%. Y por último, los proyectos de generación. Ahí los proyectos de generación es un poco más complicado porque son 3 componentes muy grandes: turbina de vapor, turbina de gas y los generadores, que solo lo producen 3 países en el mundo, pero ahí lo que queremos, estamos teniendo pláticas con los tecnólogos para poder incrementar el uso, por ejemplo, de cable y acero producido en México y poder pasar a un mayor porcentaje de integración nacional. Es cuanto. Permiso, presidenta. Buenos días. ¿Por qué es importante esta estrategia de la presidenta de aumentar el contenido nacional? Vamos a recordar cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Y aquí la palabra importante es Producto Interno, es lo que se produce internamente. El Producto Interno Bruto tiene los siguientes componentes: consumo, inversión, gasto de gobierno, y luego tenemos
las exportaciones y le restamos las importaciones. Las importaciones entran con signo negativo en el cálculo del Producto Interno Bruto, ¿no? Porque no forman parte de la producción interna. La estrategia que estamos presentando en este momento, impulsada y dirigida por la presidenta, lo que busca es incidir sobre las distintas variables del Producto Interno Bruto con el fin de aumentar el crecimiento. Lo que nos instruyeron fue hacer unos cálculos, son cálculos preliminares, estimaciones basadas en la estrategia de la Secretaría de Economía, en la estrategia de la Secretaría de Energía y cómo incidiría en la economía del país. Si logramos un incremento del 10% al menos en las compras gubernamentales representan cerca del 11% del Producto Interno Bruto, tomando todos los órdenes de gobierno. Si además logramos sustituir el 10% de las importaciones manufactureras, que es lo que ha presentado la estrategia que ha presentado el secretario Ebrard, las manufacturas representan cerca del 20% del PIB en México. México es una de las potencias manufactureras del mundo. Para que tengan una idea, como porcentaje del PIB, en México representa 20%, en Europa es cerca del 15-14%. Si logramos sustituir importaciones manufactureras con importación hecho en México y estimulamos, hay un estímulo directo a la demanda interna, los programas sociales representan cerca del 2.3% del PIB, eso le da un soporte muy fuerte al consumo y el fortalecimiento de proveedores nacionales. ¿Cuál es el impacto estimado de manera preliminar? Pero estamos relativamente confiados en las estimaciones. Podremos agregar 7 décimas, 0.7 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB. Quiere decir que si la economía crecía 2%, estaría creciendo 2.7%. Podríamos tener un empleo adicional de 700,000 empleos al año, un aumento sostenido en la producción de vehículos. Esto es muy importante. La industria automotriz es una de las industrias más importantes del país y lograríamos consolidar al sector como un motor de crecimiento e integración regional que ahora, debido a la baja contenido o al mediano contenido que tenemos de la parte hecha en México, podemos aumentar de manera muy significativa estos efectos de arrastre hacia el resto de los sectores y un impacto muy positivo en la economía regional. ¿Seré cuánto, Presidenta? Pues estos son los anuncios muy importantes el día de hoy.